hablar de tanto la hipertensión primaria como hipertensión secundaria, se me ha encomendado pues también tener en esta presentación pues algunas anotaciones sobre las estrategias para evitar la progresión de enfermedad renal crónica, que siempre es un tema actual, que no pasa de moda y que necesitamos estar informándonos para poder darle mejor atención a nuestros pacientes, y un tema del cual se está hablando cada vez más y hay muchas más actualizaciones a partir de las guías internacionales. Un momento, ok. Bien, debemos de recordar de que la enfermedad renal crónica tiene criterios diagnósticos y se define según las guías CADIGO como alteraciones en la estructura o en la función renal que lleven por un periodo superior a 3 meses. Es decir, que haya un daño establecido que permanezca en el tiempo por 3 meses o más. Menor a eso, siempre va a ser una lesión renal aguda y ese es el tiempo de corte, llamemos así. Pero obviamente, esta lesión renal que ha permanecido durante 3 meses debe de tener consecuencias independientemente de la causa. Los criterios diagnósticos tienen que ver con alteraciones en cuanto a la relación albúmina-creatinina, una prueba que a nivel mundial ya estamos usando, que ha venido a sustituir a la cuantificación de proteínas en orina de 24 horas, una prueba mucho más barata, más sencilla, más accesible y que nos da mucha más información sobre el riesgo cardiovascular y renal de nuestros pacientes. Cabal, sino que solo La con el proteinuria, índice. las alteraciones histológicas en la biopsia renal, alteraciones en el sedimento urinario, alteraciones estructurales detectadas por técnicas de imagen, trastornos de los electrolitos o la historia de trasplante renal. Se deben de cumplir estas situaciones, además, obviamente, de que el criterio principal es el descenso de la tasa de filtrado glomerular en un valor menor a 60 ml minuto, adicionado a las condiciones que mencionamos anteriormente. Bien, epidemiológicamente, pues sabemos que a nivel mundial, según datos de la National Kidney Foundation, de la Sociedad Internacional de Nefrología, se dice que el 10% de la población mundial tiene algún grado de enfermedad renal crónica. Esto es importante y nos hace pensar también en las estadísticas a nivel de nuestro país. Y es que, por ejemplo, según la encuesta nacional de salud desarrollada por el Instituto Nacional de Salud en el año 2017, se habla que el promedio de la incidencia de enfermedad renal crónica a nivel nacional era para ese año del 12.6%. Estamos por arriba del promedio mundial. Pero ojo, cuando hablamos del sexo masculino, este promedio llega a ser del 17.8%. De cada 100 hombres, 17 tiene algún grado de enfermedad renal crónica. Y esto tiene que ver con las causas tradicionales de la enfermedad renal, como la diabetes o la hipertensión a la cabeza, pero también tenemos los datos de la enfermedad no tradicional, la conocida como la nefropatía endémica de Mesoamérica, que sabemos está afectando a nuestras poblaciones. Bien, en el caso del sexo femenino hay una incidencia del 8.5%. Si lo comparamos con el promedio mundial, sí está por debajo, pero al verlo en específico, el sexo femenino con respecto al promedio mundial de ese género, el promedio mundial es del 6% para las mujeres. Por lo tanto, las mujeres salvadoreñas también tienen una incidencia mayor que el promedio mundial de presentar enfermedad renal crónica. Aparte que como causa de mortalidad en el sexo masculino, vemos que según esta encuesta, la enfermedad renal crónica ya era la segunda causa de muerte para el año 2017 y la tercera en el caso del sexo femenino. Si nos vamos a nivel mundial, se estima que la enfermedad renal crónica estará ya dentro de las 10 causas principales de mortalidad a nivel mundial y esto pues puede hacer cambiar las decisiones de las personas que tienen que ver con estas implementaciones de nuevos programas. Es importante mencionar que se deben de establecer programas de prevención a nivel mundial, regional y nacional para poder detener esta alta incidencia que la enfermedad renal crónica está teniendo. Esta es la clasificación que ya tenemos de la enfermedad renal crónica. Vamos a ver esta imagen algunas ocasiones en esta presentación. Y es que esta clasificación tiene que ver en primer lugar con las columnas que están a su izquierda,
con respecto a la disminución de la tasa de filtrado glomerular, que se va estratificando dependiendo de cómo ésta va descendiendo y estableciendo un riesgo, una disminución más bien de la función renal levemente disminuida, un descenso de leve a moderado, de moderado a grave, un descenso grave y una falla o fracaso renal, dependiendo de qué tanta es la disminución de la tasa de filtrado glomerular. Al llegar al punto que la persona que tiene menos de 15 ml minuto, pues obviamente es la persona que ya requiere probablemente la terapia renal sustitutiva. Pero yo les menciono que a su derecha está el apellido de la enfermedad renal crónica. Ya no podemos solo estratificar en grados a la enfermedad renal, sino que además tenemos que estratificarla con el grado de albuminuria. Para esto nos sirve la prueba de la relación albumina-creatinina. Si esta es menor a 30, estaremos en el A1. Si esta es de 30 a 300, estaremos en el A2 y más de 300 estaremos en el A3. Por ejemplo, un paciente con 42 ml minuto de depuración o de tasa de filtrado glomerular estimada, estaremos en un grado 3B de la enfermedad renal. Pero ese mismo paciente teniendo una relación albúmina-creatinina, por ejemplo, de 400 miligramos sobre gramo, tendremos un paciente en una enfermedad renal crónica grado 3B y en el nivel de albuminuria A3. Esa es la forma correcta que ahora debemos de estratificar a nuestros pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque esto nos permite establecer riesgo cardiovascular. Como ustedes pueden ver, la clasificación tiene una especie de semáforo, desde el verde hasta el rojo. En el verde es un riesgo prácticamente mínimo que va aumentando a leve en el amarillo, moderadamente elevado el riesgo en el color naranja y un riesgo severamente elevado ya en el color rojo. ¿Y por qué es tan importante el riesgo cardiovascular? Por ejemplo, en los pacientes que tienen diabetes y que concomitantemente tienen enfermedad renal crónica, como podemos ver en esta lámina, tienen un riesgo cardiovascular aumentado. Por ejemplo, hola, don en la Joaquín, primera ¿qué de me las trae? columnas, la mortalidad de un paciente ¿Qué que no pasó? La tiene jefa no está diabetes y enfermedad y renal necesitamos crónica, hacer estos su pagos, mortalidad por lo cardiovascular que es falta la solo firma de de ellos. 3.4%. Oh, Si Entonces, es solo yo, Navielo diabético, me dice, esta Delano mortalidad me dice será que yo del le advierto, ¿no? Mejor, 6.7%, es decir, se porque mejor duplica el ser riesgo sincero y no cardiovascular. hacer las cosas En el chidas. caso de que ¿y por solo qué no sea está la un lista? paciente con Ya no enfermedad renal sabemos dónde crónica, anda, se pero anda triplica fuera de el la mañana riesgo se fueron. cardiovascular al De toda la 9.9%. semana. Y si este riesgo, estas enfermedades se presentan juntas, diabetes y enfermedad renal crónica, ese riesgo prácticamente se eleva en 6 veces. Esto es sumamente importante de tenerlo en cuenta porque, como digo, la clasificación nos permite estratificar este riesgo para poder prevenir situaciones cardiovasculares en nuestros pacientes. Y es que las complicaciones con respecto a la enfermedad renal crónica irán aumentando dependiendo de cómo hay factores de riesgo que lo vayan condicionando, que vayan generando un daño como tal, que vaya provocando una disminución de la tasa de filtrado glomerular, y es en este daño y en la disminución de la tasa de filtrado glomerular que vamos a tratar de evitar la progresión de este deterioro de la función renal. Es decir, siempre decimos a nuestros pacientes con enfermedad renal crónica que lastimosamente la función renal que se pierde no es recuperable. Eso es así. Pero lo que debemos hacer es hacer todas las estrategias necesarias para poder prevenir que la enfermedad renal progrese a grados mucho más severos. Y para esto encontramos que hay factores de susceptibilidad, hay factores iniciadores, factores de progresión y factores del estadio final. Cada uno están pues especificados en esta lámina. No nos vamos a detener en cada una de ellas, pero sí es importante, por ejemplo, solo algunas consideraciones con respecto a los factores de susceptibilidad que debemos de tener en cuenta. Debemos de prestar mucha atención al niño con bajo peso al nacer, al producto de un embarazo con una preeclampsia, al producto de un embarazo con una diabetes gestacional, o también al parto prematuro, porque estos pacientes tienen susceptibilidad
que en edades más o menos entre la segunda y tercera década de la vida van a tener mucho mayor riesgo de presentar algún problema de enfermedad renal. Tengámoslo en cuenta, porque ese niño que ha nacido con bajo peso al nacer o prematuro, debemos de darle seguimiento e idealmente tendría que tener una evaluación nefrológica durante su control de niño sano. Pero bien, nos detenemos ahora con los factores de progresión. Ahí vamos a encontrar a la proteinuria persistente, la hipertensión arterial mal controlada, la diabetes mal controlada, enfermedad cardiovascular, la obesidad, que cada vez tenemos más problemas con esta entidad, dislipidemias, la raza negra o asiática, el tratamiento crónico con antiinflamatorios del tipo no esteroideo, la obstrucción del tracto urinario en el caso masculino, por ejemplo, por problemas prostáticos, o la litiasis, y en el caso femenino por probablemente algún problema a nivel vesical, o incluso el CA de cervix también nos genera algunas situaciones de tipo obstructiva, la acidosis metabólica, la nefrotoxicidad o ingresos hospitalarios por la insuficiencia cardíaca. Pero ¿cómo vamos a definir la progresión de la enfermedad renal? Bien, esto lo vamos a definir como esa tasa de progresión renal que desciende entre 0.7 a 1 ml minuto por año a partir de los 40 años. Esa es la tasa de progresión renal normal, porque con respecto a la edad también vamos a tener una disminución natural de la función renal. Esto no llevaría mayor riesgo si no tuviésemos otros factores que estuviesen condicionando. Ahora bien, pero si se presenta un descenso confirmado de la tasa de filtrado glomerular de más de 5 ml minuto por año o más de 10 ml minuto en 5 años, descartados otros criterios funcionales, esa tasa de definición de progresión sí se sale de lo normal. Bien. Hay que tener en cuenta que el descenso confirmado va a ser esto que decíamos, ese descenso de más de 5 ml minuto por año o más de 10 ml minuto en 5 años. Que haya un porcentaje con respecto a la situación basal, una disminución de esa tasa de filtrado glomerular de más del 25%, o que haya una progresión acelerada, y hablamos de una disminución de más del 25% de filtrado glomerular o un descenso sostenido de más de 15 ml minuto en un año. Esto debemos de tenerlo en cuenta, porque estas disminuciones implican que este paciente de forma acelerada está deteriorando su función renal. Y en cuanto a la relación albúmina-creatinina, si hay un incremento del más del 50% del cociente albúmina-creatinina en orina al azar, esto también va a ser un signo de deterioro de la función renal. Hay que considerar aspectos en el análisis, como realizar al menos 3 determinaciones del filtrado glomerular en un periodo de no menos de 90 días en aquel paciente que estamos viendo que tiene un descenso acelerado de su función renal, y que es importante también tener en cuenta que hay algunos factores que pueden estar condicionándolo, como una deshidratación, problemas diarreicos, alguna depresión por diuréticos, alteraciones hemodinámicas, en el caso también del uso de algunos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, o nuevos medicamentos como los inhibidores del SGLT2, que pueden alterar la dinámica glomerular y que esto esté condicionando alguna disminución del filtrado glomerular. Ahora bien, siempre hemos hablado de que el paciente con enfermedad renal no tiene una regresión en cuanto a su función renal, que vamos a tener una mejoría de esa tasa de filtrado glomerular. Y ahora, con las nuevas estrategias que se está teniendo, por ejemplo, con el advenimiento de medicamentos como inhibidores del SGLT2, con el advenimiento de medicamentos como los GLP-1, o también recientemente con la autorización de los inhibidores no esteroideos del receptor mineralocorticoide como la finerenona, sí se está viendo que hay alguna situación en cuanto a que hay mejoría en la fibrosis que se desarrolla en el paciente con enfermedad renal. Eso nos puede dar alguna esperanza que probablemente hay algunas líneas de investigación que generen alguna mejoría en cuanto a la tasa de filtrado glomerular. Ahora bien, solo con el hecho de que estas estrategias permitan detener el problema, que no haya más deterioro y que nos permitan evitar la llegada a la terapia renal sustitutiva, pues obviamente ya tendremos mejores estrategias que las que teníamos hasta hace pocos años. Anteriormente, para nefrología, hablar de nefroprotección, prácticamente solo contábamos con el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona y medidas
pues llamemos alternas, como por ejemplo el control del ácido úrico, el control de la hemoglobina, pero ahora con el advenimiento de estos medicamentos, sí tenemos mejores estrategias para poder controlar al paciente con enfermedad renal crónica. Dicho sea de paso, todas estas estrategias que hemos mencionado, SGLT2, GLP-1 y finerenona, en este momento aún siguen siendo específicos para pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica. Todos estos grupos de medicamentos están en algunas líneas de investigación para pacientes no diabéticos. Debemos de esperar, pues, qué dice la ciencia para poder hacer nefroprotección en aquellos que no son diabéticos. Los factores predictores de la progresión, ya decíamos, la proteinuria, la hipertensión, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, el tabaquismo, la obesidad, la raza, todos estos factores que hemos mencionado anteriormente. ¿Y cómo evitamos entonces la progresión? ¿Qué es lo que tenemos con nefroprotección actualmente? Bien, ya decíamos, ¿verdad? Que es importante las estrategias para la reducción de la albuminuria. Esto tiene que ver con los medicamentos que ya mencionamos, que nos van a ayudar en cuanto al pronóstico cardiovascular y renal de nuestros pacientes. Esta tabla es del consenso de la Asociación Americana de Diabetes y de las guías KDIGO, que no solo nos da la clasificación de la enfermedad renal crónica, también nos permite determinar en cada uno de los niveles de atención qué es lo que debemos hacer con nuestro paciente. Y el paciente en riesgo leve, pues lo que debemos de hacer es estar haciendo tamizajes por lo menos una vez al año. El número entre paréntesis es las veces que va a ser atendido en el año este paciente. El paciente con riesgo levemente aumentado, que es ese amarillo, pues sí debemos iniciar tratamientos tratando de controlar estas situaciones que pueden generar mayor progresión, como hemos dicho, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, problemas cardiovasculares o metabólicos, y este paciente debe ser tratado y visto una vez al año. El paciente cuyo riesgo va aumentando ya debe de ser tratado y visto 2 veces al año, pero a partir del riesgo severamente elevado, este paciente ya debe de ser referido en primer lugar al médico internista e idealmente al nefrólogo. Lastimosamente hay pocos nefrólogos, tanto en la Red Nacional de Salud como en el Seguro Social, pero debemos de tener en cuenta que a partir de estos momentos de riesgo, sí es importante que el paciente tenga una atención por parte del nefrólogo. Obviamente, aquel que ya está con un riesgo severamente aumentado, pues debe de ser evaluado por el nefrólogo. Ya veremos los criterios para las referencias. ¿Cómo individualizar la monitorización? Bien, hay que poder evaluar a nuestros pacientes independientemente de las veces que lo hemos citado. Debemos de tener controles adicionales, por ejemplo, cuando hemos introducido fármacos como un inhibidor, como bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como los ARA2 o los IECAS. Si hemos iniciado un ISGLT2, si hemos iniciado un diurético, tenemos que tener un control pronto con nuestro paciente. Si hay sospechas de deterioro de la función renal por antiinflamatorios no esteroideos, de igual forma hay que monitorizarlo de forma temprana. Ajustes de anticoagulantes o pacientes que hayan presentado fracaso renal agudo independientemente de su causa, que haya requerido una hospitalización, este paciente debe de ser monitorizado. También, en el paciente que vamos a estar evaluando cada 3 meses, cada 4 meses, una vez al año, ¿qué es lo importante que debo de hacer con él? Lo primero, controlar presión arterial. Eso no nos lleva ni 2 o 3 minutos, pero una toma de presión arterial adecuada en las mejores medidas necesarias, de forma de tener un informe de la presión arterial lo más certero posible. Si hay cambios en la presión arterial, obviamente ajustar tratamientos. Hay que vigilar la presencia de anemia. Si ya hay un paciente con una enfermedad renal crónica del grado 3 en adelante, con hemoglobinas menores a 10, hay que descartar que esto sea causado por ferropenia y también tener en cuenta el inicio de suplementos de hierro o la posibilidad de iniciar un estimulante de eritropoyesis. Hay que revisar la medicación de nuestros pacientes en cada una de estas visitas a nuestro consultorio, ajustando dosis según la tasa de filtrado glomerular, sobre todo de los antidiabéticos orales de eliminación renal y los anticoagulantes de acción directa. En los pacientes con enfermedad renal crónica del grado 3 en adelante, idealmente evitar la utilización de AINES
y de contrastes yodados no imprescindibles. ¿Qué más debemos de monitorizar? Pues tomarnos un poco del tiempo de la consulta. Yo sé que es difícil, pues es limitado, pero debemos de tratar de revisar hábitos dietéticos y estilos de vida, tratar de generar este cambio en nuestro paciente, el ejercicio físico, tratar de que cada paciente llegue al peso ideal, hacer las estrategias necesarias para idealmente abandonar el tabaquismo, orientar al paciente sobre el tipo de dieta que debe de seguir según la tasa de filtrado glomerular. Por ejemplo, en el paciente con la enfermedad renal crónica del grado 1 a 3, la recomendación esencial es la restricción moderada del sodio y en el caso de la hipertensión arterial, la sobrecarga hidrosalina. Ya del paciente del grado 4 al grado 5, la recomendación dietética tiene que ver más con la restricción de proteínas, la restricción de alimentos altos en potasio, fósforo y sodio. ¿Qué más debemos de monitorizar en el caso de las pruebas de laboratorio? Bien, el hemograma, todo el perfil metabólico con respecto a la creatinina, hacerle el cálculo de la tasa de filtrado glomerular. Además de eso, el cociente de albúmina creatinina es importante ahora, pues se hablaba antes de que idealmente tenía que ser en la primera orina de la mañana, pero se ha identificado que puede ser una orina al azar. Como decía, es una prueba relativamente barata y nos da muchísima más información y es más certera que estar enviando al paciente a poder hacer una recolección de orina de 24 horas, idealmente también un sedimento urinario. Hay que prevenir la nefrotoxicidad, evitar los nefrotóxicos, los contrastes, por ejemplo, solo si son estrictamente necesarios. Obviamente, si necesitamos tener una estrategia diagnóstica a partir de una imagen con contraste, pues hacer todas las medidas necesarias de nefroprotección, tener en cuenta que en este caso la resonancia magnética es mucho más segura que la tomografía axial computarizada con respecto al tipo de contraste que se usa. No quiere decir que sea inocuo, pero es menor el riesgo y siempre deberá tener una evaluación nefrológica antes de su uso. Hay que mejorar, hay que siempre considerar que el mejor tratamiento es la prevención y que hay fármacos potencialmente tóxicos en presencia después del contraste, como los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona o los diuréticos. Las metas terapéuticas. ¿Qué busco con el paciente para evitar la progresión de enfermedad renal crónica? Primero, buscar el nivel óptimo de presión arterial, siempre buscando valores menores a 140/90. Además de eso, considerar el hecho de que tenemos que tener un control estricto de esta presión arterial, siempre condicionándolo además con la evolución de la relación albúmina-creatinina. En el caso del control glicémico, buscar siempre que haya metas en cuanto a la hemoglobina glicosilada menores al 6.5%, aunque hay cierta controversia, algunas guías incluso para el paciente con enfermedad renal llegan a mencionar hasta el 8% de la hemoglobina glicosilada, pero en esto es más que todo individualizar la evaluación. Es importante también tener en cuenta que aquellos pacientes con menos de 30 ml minuto ya no se puede usar medicamentos como la metformina, y sí tendríamos que cambiar a estrategias que no tengan contraindicaciones en el caso de esta tasa de filtrado glomerular. Aquí les mencionaba que hay ciertas controversias con el nivel de la hemoglobina glicosilada, pero siempre se ha visto que hay un mejor efecto con las hemoglobinas glicosiladas menores al 6.5%. De los fármacos antidiabéticos siempre consideramos a la metformina como una estrategia, pero obviamente debe de ser usada con tasas de filtrado glomerular arriba de 30 ml minuto y si está entre 30 y 45, pues hay que ajustar la dosis. Ya tenemos ahora el advenimiento, como decía, de otras estrategias como los inhibidores del SGLT2, las glifosinas, dapaglifosina, empaglifosina, que ya está dentro de las estrategias de manejo en todas las guías internacionales. Los antagonistas no esteroideos del receptor mineralocorticoide, un medicamento que el año pasado recién ha sido autorizado en nuestro país, la finerenona, que nos permite también reducir la albuminuria y retrasar la fibrosis en el caso del paciente con enfermedad renal diabética. Los GLP-1, los inhibidores de la dipeptidasa 4, los secretagos como sulfaniloreas y obviamente las insulinas. ¿Por qué son tan importantes los SGLT2? Pues sobre todo porque estos
hacen un efecto muy similar a lo que el beta blocker hace a nivel cardíaco. Pues hacen cambios a nivel intraglomerular. Sabemos de que el paciente diabético generalmente está en estado de hiperfiltración y en este caso lo que hace el SGLT2 es hacer cambios a nivel celular, a nivel glomerular, para poder llevar a ese glomérulo a su función óptima, haciéndolo que trabaje de forma adecuada con respecto a la tasa de función renal que ese paciente está teniendo. Esta es una imagen de las guías de consenso de KDIGO, de la Asociación Americana de Diabetes, de la Asociación Europea de Cardiología, y todos coinciden que ahora los pilares de tratamiento para proteger al paciente diabético con respecto a evitar la progresión de enfermedad renal está en estos tres pilares. Primero, la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hay que tratar de perder el miedo del IECA, del ARA2, porque sí nos dan nefroprotección para nuestros pacientes. La finerenona, que ya la venimos mencionando, que es ese antagonista no esteroideo del receptor mineralocorticoide, y obviamente también estas glifosinas que hemos mencionado anteriormente. Todo esto sumado al buen control de la presión, al buen control glicémico, de lípidos, a cesar el tabaquismo, ¿verdad? Y un ejercicio regular, mantenerse activos. También algunos datos con la dislipidemia, ¿verdad? Siempre es importante considerar que el paciente con enfermedad renal es de alto riesgo cardiovascular y que debemos de tener estrategias para controlar sus niveles de colesterol y triglicéridos. En la guía sobre todo se menciona el fenofibrato. Ya se ha identificado que el cipofibrato puede tener algún potencial nefrotóxico, por lo tanto fenofibrato es la mejor opción, o ahora también tenemos las combinaciones de estatinas con ezetimibe que dan protección cardiovascular y renal. Y ya decíamos, las otras estrategias: manejar anemia, obesidad, hiperuricemia, metabolismo óseo, el manejo de la hipercalemia, el manejo de la acidosis. ¿Cuándo referir a nefrología? Si la relación albúmina-creatinina es mayor a 300, si el filtrado glomerular estimado es menor a 30, si hay una progresión renal acelerada, la hipertensión arterial resistente, alteraciones electrolíticas o anemia que tenga un origen renal. Además de esto, pues, es importante tener en cuenta lo que decíamos, el semáforo que nos da la clasificación de la enfermedad renal crónica, que es en la parte roja, que es estos pacientes que encontramos en esta estadificación, pues obviamente tendrán que ser referidos a nefrología. Otros criterios: que haya lesión renal aguda, que haya una lesión renal aguda, alteraciones del potasio, que haya signos de alarma, etcétera. No siempre referiremos al nefrólogo. Hay patologías urológicas que ameritan su evaluación: el cólico renal, la litiasis renal, las infecciones urinarias con función renal normal, tumores o masas renales, o patologías neurológicas como la anemia no renal o el hiperaldosteronismo primario. ¿Qué prácticas evitar? No hay que generalizar la indicación de ingesta hídrica abundante, es decir, tomar en exceso el agua no es que vaya a curar a los riñones. Cada una de las personas tenemos una necesidad diferente de hidratación. No es lo mismo una persona que está trabajando en agricultura, un obrero que está trabajando en la albañilería, o una persona que está en una oficina en un ambiente climatizado. Cada uno de ellos a lo mejor tendrá una necesidad diferente de hidratación. Por lo tanto, no es una receta de cocina aquello que siempre digamos que son 2 litros de agua al día. Debemos individualizar a cada uno de nuestros pacientes. También, no generalizar la dieta pobre en potasio con restricción proteica. No todos los pacientes van a necesitar quitar el potasio de la dieta. Eso obviamente dependerá del avance de su enfermedad renal crónica. Y no usar fármacos sin antes haber verificado si requiere un ajuste de la dosis. Bien. Ahora sí, yo sé que el tema sobre todo era hipertensión arterial primaria y secundaria, pero pues, como decían, se me ha encomendado poder tratar antes este recordatorio sobre las estrategias para evitar progresión renal. Vamos ahora a hablar de hipertensión arterial en particular. La hipertensión arterial, pues sabemos que puede ser clasificada en primaria y secundaria dependiendo de que haya una causa que la esté generando. Pero la hipertensión arterial secundaria se considera que tiene aproximadamente una incidencia del 5 al 10% del total de pacientes hipertensos. Y aquella hipertensión primaria, que en la práctica es denominada como la hipertensión probablemente esencial,
es la forma que afecta a la gran mayoría de los pacientes hipertensos. Clásicamente se identifica que la hipertensión secundaria tiene una etiología corregible. Ahora bien, corregir esa etiología no nos garantiza que ese paciente vaya a llegar a tener un control óptimo de la presión. Por eso es importante el diagnóstico, por eso es importante identificar si tiene un tratamiento médico o quirúrgico, pero obvio, hay situaciones que van a generar que no haya un control óptimo de esa presión arterial. Para que recordemos también, según las guías de las guías americanas y europeas, en cuanto a los niveles de presión óptima, normal, normal alta y los grados de hipertensión arterial. No nos detendremos mucho en esto, pues es algo que probablemente ustedes hayan revisado también en otras temáticas. Pero bien, nos preocupa mucho el hecho de la hipertensión secundaria. Entonces, ¿cuándo será primaria? ¿Cuándo será secundaria? ¿Qué situaciones clínicas nos permiten sospechar una hipertensión arterial secundaria? Primero, yo siempre les digo que los extremos de la edad. No es normal que un paciente joven o un paciente muy anciano debute con hipertensión arterial. Generalmente es una enfermedad de la hipertensión entre la cuarta, quinta década de la vida, pero si es un paciente muy joven, como hemos visto aquí en este cuadro, que está desarrollando hipertensión antes de la pubertad, obviamente va a tener lo más probable una causa secundaria. La edad de comienzo en general, menor a 30 años, en pacientes no obesos que no tengan historia familiar de hipertensión ni otros factores de riesgo. Si hay una hipertensión arterial en un paciente menor de 40 años, pero que debute de una vez con un grado 2 a 3 de hipertensión arterial sin haber pasado por los niveles de prehipertensión o hipertensión grado 1, muy probablemente su causa es secundaria. Ya decíamos, pacientes que debutan por arriba de los 65 años, pacientes con crisis hipertensivas que anteriormente se ha documentado que tienen presiones normales o que la han tenido bastante bien controlada. Una hipertensión arterial resistente, esta típica presión arterial que requiere más de 3 fármacos para su tratamiento y no logramos un control adecuado. La hipertensión acelerada o maligna, o que haya una lesión de órgano diana desproporcionada con respecto al grado de hipertensión arterial. Un paciente que probablemente tiene un nivel de presión arterial relativamente controlado, pero que ya vemos probablemente una retinopatía, una nefropatía, que no es concordante, obviamente, con ese nivel de presión arterial, pues ya debemos de sospechar esta hipertensión secundaria. La presencia de síntomas o signos que orienten a otra enfermedad subyacentes o la toma de fármacos o sustancias capaces de inducir hipertensión arterial. Las principales causas. Bien, ¿qué puede causar una hipertensión arterial secundaria? No es solo la enfermedad renovascular. De hecho, estas están dentro de las causas de origen renal. En estas están la enfermedad renal parenquimatosa y la hipertensión arterial renovascular, que nos detendremos en algunas láminas para esto. De origen endocrinológico, el hiperaldosteronismo primario, la hipertensión inducida por fármacos y tóxicos, también es importante esta entidad que está cobrando mucha más importancia últimamente, el síndrome de apnea y hipopnea del sueño, o causas menos frecuentes como de origen endocrinológico, como el feocromocitoma, el hipercortisolismo, alteraciones adrenales, hipertiroidismo o hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo o la acromegalia, o causas misceláneas como la coartación de la aorta o causas monogénicas en los niños. Esta imagen tomada del néter, ¿verdad? Es importante también. Vemos en la imagen a su izquierda superior, pues lo que nos representa al síndrome de Cushing, todo lo que esta entidad puede generar con respecto a cambios a nivel de la producción de cortisol en las glándulas suprarrenales, que pues va a generar cambios en la presión arterial. También el hiperaldosteronismo primario, que obviamente tendrá una causa a nivel suprarrenal y que va a generar cambios en la producción de renina, angiotensina, aldosterona, que va a llevar a esta respuesta de hipertensión arterial. El feocromocitoma también es importante, o las causas parenquimatosas, o la que vemos en esta imagen también de la enfermedad por la estenosis renal, la hipertensión renovascular, que ya veremos que estos tienen unas definiciones cada una diferentes, ¿verdad? La coartación de la aorta dentro de las causas misceláneas o incluso también el riñón poliquístico como causa de hipertensión arterial.
Algunas definiciones. La hipertensión arterial renovascular se define como esta hipertensión que está originada a partir de una estenosis de una o ambas arterias renales. Esa estenosis de la arteria renal, estamos hablando que es esa disminución de la luz del vaso de la arteria renal, pero no solo está afectada la arteria renal. Si vamos y revisamos toda la microvasculatura de ese riñón, está también afectada por esa estenosis inicial. Pero se habla que para que haya una hipertensión renovascular tiene que ser una estenosis que ocluya más del 70% de la luz de esa arteria renal. Ya cuando hablamos de enfermedad renovascular ateroesclerótica, ya hablamos de esa obstrucción de la arteria renal, pero que también tiene que ver con cambios ateroescleróticos, con cambios, además, de riesgo cardiovascular, no solo a nivel renal, sino que a nivel de otros vasos sanguíneos de este paciente, obviamente también en la microvasculatura renal. Y ya cuando hablamos de nefropatía isquémica, es ese paciente que ha tenido esta hipertensión por una estenosis de la arteria renal y que ya está con grados de isquemia a nivel renal por la disminución de la perfusión. Los mecanismos fisiopatológicos es que esta estenosis de la arteria renal genera una disminución del flujo renal efectivo. Esto envía señales por las cuales el riñón aumenta los niveles de renina, aumenta los niveles de angiotensina 2, provocando vasoconstricción, provocando factores profibróticos de crecimiento, activación del sistema nervioso simpático, y todo esto va a generar ya las consecuencias de esa hipertensión renovascular. Y es que vamos a tener, a partir de la angiotensina 2, que hay retención de sodio y agua. Además, hay una descompensación de la función cardíaca que puede llevar hasta insuficiencia cardíaca congestiva, la presión no controlada y obviamente también una disminución de la excreción renal, una disminución de la función renal como tal, ya en el caso de la nefropatía isquémica, como la mencionamos anteriormente. Los criterios clínicos de esta hipertensión renovascular. En primer lugar, el inicio brusco o un empeoramiento de la hipertensión con una edad arriba de 55 años o una hipertensión maligna o resistente. Ojo, también el empeoramiento de la función renal de forma súbita tras haber iniciado un IECA o un ARA2 nos debe de hacer pensar en una hipertensión renovascular porque obviamente tiene que ver con los mecanismos que ya hemos descrito con respecto a la liberación de renina y angiotensina. Un riñón atrófico con una diferencia, una diferencia entre uno y otro riñón mayor a 1.5 centímetros. Llegará a nuestro consultorio gente que nos dice, mire doctor, es que yo vengo porque tengo un riñón más grande que otro. Obviamente siempre habrá un riñón más grande que otro. El problema es cuando esta diferencia es mayor a 1.5 centímetros. En el caso de la prevalencia de esta hipertensión, la pueden ver ustedes ahí en el cuadro y tiene que ver también con algunos factores de riesgo, como la diabetes si está además concomitante, como la vasculopatía periférica o aneurismas de la aorta abdominal. ¿Cómo hacer el diagnóstico? Bien, hay pruebas no invasivas y hay también otras que sí son un poco más específicas. Pues bastante a la mano tenemos una ecografía Doppler que nos mide los índices de resistencia o idealmente si tenemos la posibilidad de un angioTAC, de una angioresonancia, pues vamos a tener mucha más información. Si a pesar de todo esto no tenemos buenos resultados, pues inclusive tenemos la posibilidad de la arteriografía renal. Obviamente cada una de ellas puede usar cantidades de contraste que también van a tener riesgo de ser nefrotóxicos. Y dependiendo de esto, dependiéndose de los índices de resistencia, es que se puede considerar la revascularización de estos pacientes. Pero ojo, como hemos dicho, entre más factores de riesgo hay, entre más enfermedades concomitantes, probablemente esa revascularización no vaya a ser 100% exitosa en cuanto al control óptimo de la presión arterial. Esta tabla es importante también porque nos divide las causas de la hipertensión secundaria dependiendo de los grupos de edad. En los niños menores de 12 años, una enfermedad renal parenquimatosa, la coartación de la aorta o las enfermedades monogénicas. De 12 a 18 años, la enfermedad renal parenquimatosa, la coartación de la aorta. Los adultos jóvenes, aquí ya vemos a la displasia fibromuscular, que no la hemos mencionado, que es una enfermedad que afecta sobre todo a las mujeres, y es que son cambios a nivel de la íntima
tanto de las arterias renales como de la microvasculatura renal, que generan también esa estenosis. Por lo tanto, la displasia fibromuscular es una especie de hipertensión renovascular. También se va a presentar en menos casos, pero lo debemos sospechar sobre todo en el género femenino. Adultos de 41 a 65 años, el hiperaldosteronismo primario, el síndrome de apnea y hipopnea del sueño, la enfermedad renal parenquimatosa, el Cushing o el feocromocitoma. Y en los adultos mayores, pues obviamente ya tiene que ver más con cambios ateroscleróticos a nivel de la arteria renal. Las causas más frecuentes, ¿verdad? Cada uno tiene una causa diferente. La enfermedad renal parenquimatosa, pues obviamente, aquí viene la pregunta, ¿qué fue primero, si la hipertensión o la enfermedad renal? A veces puede ocurrir que la enfermedad renal sea la que desencadene esa hipertensión arterial. La enfermedad renovascular aterosclerótica, pues causas pueden haber muchas, como hemos dicho, tienen que ver también con el riesgo cardiovascular, por lo que hemos mencionado con respecto a la aterosclerosis que puede ocurrir en nuestros pacientes. Sí se menciona ya en esta tabla la displasia fibromuscular, aquí lo mencionábamos, mujeres jóvenes, en donde encontramos un soplo abdominal. Ojo, investigue a esta paciente porque probablemente haya una causa como esta. El hiperaldosteronismo primario, el feocromocitoma, síndrome de Cushing, que ya son causas menos frecuentes, pero también la enfermedad tiroidea, que esta sí tenemos bastante incidencia en nuestro país y es importante darle seguimiento a estos pacientes. Los fármacos que pueden causar hipertensión arterial secundaria debemos de tenerlos en cuenta. De uso diario, descongestionantes nasales, en su gran mayoría obviamente van a causar aumento de la presión arterial. Las drogas, ¿verdad? Drogas estimulantes, anfetaminas o cocaína, de bastante uso en nuestro país. El alcohol como tal. Algunos tratamientos oncológicos, los antiinflamatorios no esteroideos, ya que todos pueden inducir hipertensión arterial. Los inhibidores de la COX-2, como el celecoxib o el heterocoxib, los corticoides, que también aparte de provocar alteraciones a nivel metabólico, pueden causar alteraciones en la presión arterial. También los anticonceptivos orales, estrógenos y progestágenos, pero sobre todo cuando son a dosis altas. Los estimulantes de la eritropoiesis, la eritropoietina, aquí debemos de tener un cuidado importante. Se ha generalizado mucho el uso de la eritropoietina en la práctica privada. Muchos médicos generales creen que la eritropoietina es para tratar la enfermedad renal como tal. No, obviamente tiene un uso a nivel de la anemia de origen renal, pero también no es algo inocuo. La eritropoietina puede causar cambios a nivel de la presión arterial, por lo tanto es importante tenerlo en cuenta. Antidepresivos, ansiolíticos, inhibidores de la monoaminoxidasa o algunos antirretrovirales. Bien, es los comentarios que tenía en esta ocasión. Les agradezco su atención y quedo disponible para preguntas si así ustedes lo consideran.